El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 3 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, y tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esa señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se volvieron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hasta ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz que decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente:
Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú decís que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. A pesar de que había hecho antes estas tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Clamó Jesús y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor, pueblo, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12. Allí es donde hablan estas cosas acerca de las cuales Jesús dio de antemano testimonio de que iban a venir y están aquí. Habla también acerca de cómo no se cree en la misma palabra de Dios. Cosa curiosa, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, tampoco creían en Él. Y eso con todas las señales que Él hacía. Maravilloso. Pero no es de sorprenderse, sino que los ojos han sido cerrados a causa de la dureza del corazón de las mismas personas, y esto ha venido a ser en estos días también, porque en estos días, aunque la multitud dice seguir a Cristo, con todo y eso están muy lejos de Él. ¿Por qué? Porque nada más se dice seguir al Señor de labios, pero no de corazón. Buscan entender su palabra con la mente, pero no con el corazón. Porque cuando se hace con el corazón es porque se ama. Cuando se hace con la mente es religión. Y allí es donde está la separación que los tiene desafortunadamente atados a esta forma mala de vivir. Por eso vamos a seguir de una forma u otra predicando el Evangelio hasta que el Señor instruya lo contrario, para que mires más que nada para testimonio en contra de ti o a favor si crees, porque la palabra, como está escrito, no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Simplemente, como te lo he dicho antes, poniéndote las dos enfrente, el evangelio malo o el evangelio hereje, por decirlo así, y el evangelio verdadero. Solamente existe uno verdadero, no existen muchos evangelios, ¿ok? Solamente existe uno. En estos días parece que cada religión que existe tiene su propio evangelio. Pero yo te digo, bíblicamente solamente está un evangelio, no es que haya otro. Los hombres se lo han inventado por su propio gusto y les ha venido a ser de tropiezo. Te voy a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Vamos a empezar de ahí, vamos a leer otros versículos también. Tú sabes, con el propósito de instruirte, quiero que sepas que yo no estoy en contra de ti. Yo estoy a favor tuyo.
Pero si tú no quieres hacer caso, ¿qué puedo hacer yo? Recuerda eso, a favor tuyo, porque te amo, porque el Señor te ama, me ha mandado a decirte la verdad, porque la verdad te hará libre, la mentira no te hace libre, y la verdad duele, y la verdad es dura, como lo dijeron los discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede sobrellevar? Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo que para el que cree todo es posible, y si verdaderamente tú crees, es posible para ti vivir una vida recta y santa y agradable a los ojos de Dios. Pero si no crees, va a ser muy difícil o imposible para ti porque no crees. Te voy a leer en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida, toda la vida, sujetos a servidumbre. Lo que te voy a estar hablando ahora es el tropiezo a remover del temor, o el otro evangelio que en estos días se predica, un evangelio lleno de temor, lo cual esto viene a ser una clara señal de que no se está viviendo un verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es un evangelio de temor, sino es un evangelio de amor, de paz y de gozo, con lo cual se pueden pasar todas las cosas que vengan a esta tierra. Aquí habla, como está escrito, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y ahí está el temor. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En estos días, en el evangelio moderno, o el otro evangelio, el temor está muy a flote. El temor es demasiado grande en el pueblo moderno en estos días. No solamente el temor a la muerte, lo cual es bien real en estos días. Muchos de los cristianos que profesan seguir a Cristo tienen temor a morir. ¿Y por qué el temor? Porque no están seguros de su final, porque no saben qué les espera al cruzar el velo de la muerte. Y no solamente ese temor, hay muchos otros temores. El Señor instruyó claramente en el libro de Deuteronomio, versículo 6, en el capítulo 31, Deuteronomio 31:6, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Eso es lo que la palabra de Dios dice en cuanto al temor se refiere. Muchos versículos, en alguna ocasión escuché a unas personas que decían que estaba escrito no temáis en la Biblia 365 veces, como una para cada día del año, en forma de recordar que no tienes que temer. En estos días, en el evangelio moderno, desafortunadamente, el temor existe, y no solamente temor a la muerte, sino que el Señor Jesucristo vino a librarnos del temor de la muerte a causa de el pecado, a causa de que Él murió en la cruz, crucificando al pecado en la carne. De esa forma, Él destruyó a lo que es la muerte y fue sorbida en victoria. Porque Dios la destruyó, por decirlo así, fue sorbida en victoria. Nosotros, los hijos de Dios, como estaba predicando ayer, nosotros no morimos, pasamos como las mariposas, de oruga a mariposa, de un cuerpo a otro, una transformación de un cuerpo carnal a un cuerpo espiritual, nada más así. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir una vida santa y agradable a Él. Te voy a mostrar versículos que enseñan la razón por la cual existe más bien el temor en este tiempo. Sí, versículos claros en la Biblia que enseñan exactamente lo que se tiene que hacer. Y vamos a empezar con el libro de Juan. Yo te lo he leído en otras ocasiones, pero te lo voy a leer de nuevo. Libro de Juan, la primera carta de Juan más bien, en el capítulo 2, versículo 5.
Ahí está. Y te voy a leer nada más como está escrito. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. Ahora, Juan 14:18, Juan 4:18, la misma carta, para que mires la razón por la cual viene el temor. El versículo 18 del capítulo 4 de 1 de Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Otra vez, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Te lo leo de nuevo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Ok? El temor significa temor, terror, miedo o ambas cosas. ¿Ok? Eso es lo que temor significa. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener nada de temor. Y la razón por la cual el temor existe es porque los mandamientos no están siendo obedecidos. Simplemente no. Por eso, ahí es donde está el versículo que te estaba diciendo ahorita. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. Escucha, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Otra vez, vamos a regresar al libro de atrás, unas páginas, en el capítulo 2, versículo 5. Mira esto. Pero el que guarda su palabra, escucha, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Otra vez, al 4:18. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ok? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero ¿cuál amor es el perfecto? El que está acá en capítulo 2, de versículo 5, 1 de Juan. Ahí está. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. Otra vez, el temor existe porque el amor no ha sido perfeccionado. ¿Cómo se perfecciona el amor? El amor se perfecciona guardando la palabra de Dios. Y cuando se guarda la palabra de Dios, no hay temor. Entonces ahí es donde está el problema, que aunque en estos días se dice seguir a Cristo por todos lados y se grita a la derecha y a la izquierda y se tienen títulos de hijo de Dios o siervos de Dios o lo que quieras que te pongas títulos en estos días. Te estoy leyendo versículos los cuales enseñan qué es lo que echa afuera el temor. Bueno, aquí está. Lo que echa afuera el temor es el perfecto amor. ¿Cómo perfeccionas el amor? El amor lo perfeccionas guardando la palabra de Dios de acuerdo con Juan 2:5, la primera de Juan. Te lo leo de nuevo, espero que lo entiendas y lo entiendas bien. En el amor no hay temor, así sencillo. No puede haber temor y amor en ti al mismo tiempo. Si hay temor y hay amor, no es cierto. Eso no es verdadero. Simplemente no puede. Yo sé que en esta tierra, de una forma u otra, los hombres piensan que sí pueden, porque al mismo tiempo que, entre comillas, dicen amar a una persona, también existen temores. Esto es de acuerdo al amor carnal que se ofrece en este mundo, el cual únicamente se ama a los que le aman.
Pero el amor perfeccionado de Dios es el obedecer su palabra. En pocas palabras, para que el amor sea perfeccionado en ti, va a requerir que guardes su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En pocas palabras, en este ya no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, como resultado, viene ¿qué? La perfección anhelada. Pero en estos días, de una forma curiosa, el pueblo moderno no va buscando la perfección, sino que va simplemente viviendo un evangelio completamente pusilánime en cuanto a vivir se refiere. No va buscando perfección. Es más, como te he dicho antes, ya están sentados en una mente de que no puede ser perfecto y yendo en contra del mandamiento y todo. En el versículo de Juan, otra vez, capítulo 4, versículo 12. Te lo leo de nuevo. Este es otro similar. Ahora fíjate. Nadie ha visto jamás a Dios. Versículo 12 de Juan 4. Primero de Juan 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Oíste? Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Otra vez, una segunda forma de perfeccionar el amor, la cual viene a ser la misma, porque el Señor Jesucristo dijo, en la ley, en el amor se cumple toda la ley y los profetas. Sí. En primera de Juan 2:5 dice que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Allí es donde este amor expulsa todo el temor. O sea, para que el temor sea expulsado de tu vida, hay que obedecer los mandamientos, hay que amar al prójimo. Porque en estos días la gente tiene costumbre de decir, no, yo amo a Dios. Porque, entre comillas, Dios nunca les hace nada malo y como no les hace nada malo, es bueno de amarlo, o sea, es fácil de amar. Pero el amor no se manifiesta en que dices que amas a Dios. El amor verdadero se manifiesta en cuanto tú amas a tu prójimo, cuando tú amas a aquellos que te hacen mal, aquellos que injustamente te sacan ventaja, aquellos que te maltratan, aquellos que te maldicen, aquellos que te quitan las cosas que son tuyas por la fuerza, aquellos que te fuerzan a llevar una carga 2 millas cuando únicamente tendrías que llevarla por derecho solamente una. Cuando se pone la otra mejilla, cuando te cachetean en un lado. O sea, esa es parte del amor. En la forma en la que Dios está buscando que se viva en estos días, te das cuenta, pueblo, cómo está demasiado lejos la forma de vivir de los hombres en estos días a lo que Dios estableció. La Biblia enseña que nosotros podemos ser uno con Dios. Y la Biblia dice, Dios permanece en nosotros. ¿Qué significa permanecer? Que está en mí, que habita en mí. Pero el asunto es, como está escrito también en la misma Biblia, habla de este tipo de relación que existe en los cuales Dios se hace uno con nosotros, pero todo es basado en que nosotros vivimos una vida obediente para con Él y no simplemente dentro de un evangelio malo, un evangelio vivido al propio deseo de cada uno que lo quiera vivir. Como estaba hablando en la congregación ayer, el Señor está buscando disciplina o gente, pueblo disciplinado. Y la disciplina es una de las últimas cosas que en estos días se emplea en el evangelio. En estos días el seguir a Cristo es un asunto nada más de ir a la iglesia los domingos o días o sábados o días que tengan sus servicios y se acaba allí. Y se vive simplemente de una forma tan mediocre el evangelio en estos días que bueno, pues es que pequé ahora. O sea, es como el pecar tiene que ser parte del mismo mundo cristiano. Cuando no es así, el pecar no es parte de la vida en Dios. Si es por eso que Jesucristo nos dio libertad del pecado, no para que vivamos empecinados en Él, sino para vivir una vida apartada del mismo.
De allí es donde el perfecto amor echa fuera el temor. Allí, cuando tú te haces uno con Él, y yo te dije, el otro día te estaba hablando de estas cosas también, en las cuales se enseña claramente. En el versículo 17 dice, otra vez, del capítulo 4 de 1 de Juan, te hablé de esto el otro día, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, el amor en estos días no se ha entendido. El amor para el pueblo cristiano sigue siendo el tipo de amor que se da únicamente a aquellas personas que les hacen bien. Tú sabes bien, por esta razón en las mismas congregaciones existen pleitos, existen envidias, existen ciertos grupos de personas que se juntan con el mismo grupo y con otro grupo no se juntan, o que se dividen por clases sociales o X cosa, o porque se conocen. Todo enseña que es un amor dado simplemente a aquellos los cuales te aman. Eso a Dios no le gusta. El amor de Dios es cuando se convierte en tu propia naturaleza. Si tú naciste de Dios, si verdaderamente naciste de Dios, naciste del linaje santo, del Espíritu Santo de Dios, entonces el amor viene a ser parte de tu naturaleza. Dios es amor. Por lo tanto, si tú tienes a Dios en tu corazón, tú tienes amor. El amor no es un objeto, no es como un carro, como algo que tú posees, que tienes y luego ya no tienes. El amor se convierte en tu propia naturaleza y por eso expulsa todo el temor. Porque el temor y el amor no pueden habitar juntos. Y todo aquel que teme, te voy a decir algo, todo el que teme sabe que aún el amor de Dios no se ha perfeccionado en ti. Tienes problemas aún. Estás quebrantando los mandamientos. Y la única razón por la cual el temor no deja de irse del corazón es porque los hombres una y otra vez están quebrantando los mandamientos de Dios. Ahí está escrito, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En pocas palabras, en estos días el amor no se ha perfeccionado. Por allí, quién sabe en qué número de personas realmente. El número de personas que verdaderamente está siguiendo a Dios de toda esta multitud que existe, se hace muy pequeño. ¿Y por qué se hace pequeño? Porque en estos días el evangelio se vive de labios. Se dice que se es de Dios o que se pertenece a Dios, sin embargo, no se está obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que te trae la palabra de Dios? Por como te he hablado antes, la palabra de Dios te trae vida eterna. De tu interior fluirán ríos de agua viva que fluyen para vida eterna. Pero esto no es nada más así. Pueblo, tienes que entender que requiere una disciplina de tu parte. No es que nada más vienes a Cristo y te sientas en un sofá y esperas que Él haga todo por ti. No. Tú vas a tener que aprender disciplina. Vas a tener que buscar obedecer sus mandamientos. Tienes que levantarte y dejar de vivir ese evangelio pusilánime que has estado viviendo para que vayas a vivir un evangelio santo y agradable a los ojos de Dios. No solamente lo que tú crees que está bien, sino todo lo que Dios dice. La falta de disciplina en estos días es un asunto muy crítico. El Señor Jesucristo dijo, ve y ya haz discípulos. Ese fue el mandamiento. Enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo te he enseñado. El Señor Jesucristo, cuando vino, hizo discípulos. ¿Ok? Después de allí, Él mandó a los discípulos a hacer más discípulos. En estos días, ¿qué se hace? En estos días solamente se forman lo que los hombres llaman iglesias. Sí, es como que cada quien quiere tener su propia iglesia en este tiempo. Pero el Señor no dijo eso. El Señor dijo, id y haced discípulos. En estos días, sí, en cada esquina de Austin hay una iglesia en estos días. Hispanas abundan más con todo y eso. Pero el Señor no dijo eso. Dijo, id y haced discípulos.
Ese es el mandamiento. Lo que se está haciendo en el evangelio moderno, piensan que están haciendo muchos discípulos cuando están abriendo una iglesia y otra iglesia y otra iglesia. Y dentro de las mismas iglesias, los mandamientos son quebrantados. No hay disciplina, no hay amor, no hay interés, no hay diligencia para poner por obra los mandamientos de Dios. Se concentran en obrar y hacer multitud de obras físicas y trabajar en la obra de Dios, pero los mandamientos de Dios siguen siendo quebrantados. Esto en las mismas iglesias. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ir y hacer discípulos. Una persona, un discípulo, es una persona que está cimentada, arraigada en la verdad, disciplinada, que no quebranta los mandamientos de Dios, que conoce sus preferencias y las consecuencias de sus acciones. Una persona sabia y entendida, que no simplemente se come el pecado simplemente por puro placer, sino que no se lo come porque sabe que es abominable a los ojos de Dios. Un discípulo es una persona que aborrece aborrece el pecado, aborrece todo lo malo. Una bien plantada, que no anda, que no es inconstante, que no es de doble ánimo. En estos días las congregaciones llenas de gente, si es que, por decirlo así, o van varios como quiera. El problema es que los que están allí están quebrantando los mandamientos. Pueblo, tienes que entender y levantarte y dejar de vivir ese tipo de vida de esa forma. Porque si la sigues viviendo de esa forma, vas a agarrar destrucción para ti mismo. El Señor Jesús ciertamente te ama, pero está buscando que vivas una vida diferente de la cual has estado viviendo. Empecinado en la iniquidad, comiéndote el pecado, diciendo que eres discípulo de Cristo o diciendo que eres hijo de Cristo. Pueblo, hay grandes responsabilidades. No nada más es de venir y sentarte allí y ya estoy en la iglesia. Se trata de apartarse de lo malo. Para eso nuestro Señor Jesucristo vino. Él vino para destruir el pecado y destruirlo en la cruz del Calvario. Él vino para destruir las obras de iniquidad. Y el pueblo de Dios en estos días parece que en lugar de destruir las obras de iniquidad de esta tierra, las obras del diablo de esta tierra, se deleita en las mismas. O sea, yo lo que quiero saber es cuál es el plan. Allí enseña perfectamente, primer tropiezo de hoy, que el amor no ha sido perfeccionado. Y no es que no haya sido perfeccionado porque no se pueda perfeccionar. Es que el amor es perfeccionado en la obediencia. Y si tú no eres 100% obediente, tú no estás perfeccionando el amor de Dios en ti. Dios no se está formando en ti. Se tiene que aprender a obedecer y ir practicando la obediencia constante todos los días. Hay tantos versículos que enseñan que si estás completamente alerta, nunca tropezarás. No quebrantarás un solo mandamiento. Sin embargo, por la misma apatía, por la misma indolencia que existe en estos días, los mandamientos de Dios son quebrantados y tú simplemente dices: ay, hermano, es que soy débil. Es que la carne, empiezas a buscar excusas cuando tú sabes bien que eres tú quien no quiere poner por obra los mandamientos, y buscas las excusas simplemente para de esa forma ya no sentirte tú culpable de lo que te está pasando. Pero déjame decirte que tú eres el único culpable. Y yendo en contra del mandamiento, Jesucristo dijo: id y haced discípulos. Eso es el llamado de cada hombre. Pero en estos días, el simple hecho de que ya están las personas en una congregación, ya son considerados discípulos. Muchos de ellos ni siquiera han entrado al reino de los cielos. Sí, no se ha entrado. Así, no, sí, ya estamos adentro. Es lo que tú crees. En el reino de los cielos no se quebrantan los mandamientos de Dios. En el reino de los cielos se hace 100% la voluntad de Dios. ¿Estás haciendo tú 100% la voluntad de Dios? ¿Qué me vas a decir? Es que no se puede. Es que no hay nadie que lo haga. ¿Y qué? Simplemente porque no hay nadie que lo haga, como las excusas que tus predicadores te dan, es que no hay nadie perfecto. Ya porque no hay nadie perfecto, también tú no vas a buscar perfección.
Como no hay nadie santo, tampoco tú vas a buscar santidad. Porque no hay nadie obediente, tampoco tú vas a buscar ser obediente para con Dios. ¿Te vas a ir al infierno nada más porque todo mundo se va? ¿Vas a ir a favor de la corriente o vas a ir en contra de la corriente? ¿Qué vas a hacer? Cuando Jesucristo vino, ¿Él caminó con la corriente del mundo o en contra de la corriente del mundo? Y si Jesús caminó en contra de la corriente del mundo, ¿por qué en estos días tú estás caminando a favor de la misma? Empecinado en los mismos pecados que el mismo mundo. Claro, confesando que eres cristiano o que eres hijo de Dios, pero completamente apartado de Dios. Ser un discípulo es cosa diferente. Ser un hijo de Dios es mucho más todavía. Cuando tú das testimonio de Dios, Jesucristo dio testimonio de que Él era hijo de Dios, pero Él dijo, las cosas que yo hago, yo las miro, es porque las miro a mi Padre hacer. Las cosas que yo hablo es lo que escucho decir a mi Padre. Un hijo, en pocas palabras, está formado a la imagen y semejanza de Dios, o como le dijeron a Jesucristo, te haces igual a Dios, o te haces a ti mismo Dios por estar diciendo que eres hijo de Dios. En estos días te gustan los títulos, pero no te gusta la responsabilidad que el título trae. Sí, al igual que diáconos, pastores, apóstoles, profetas, les gustan los títulos, pero ¿qué hay de las responsabilidades, de lo que representa? Pueblo, verdaderamente tienes que buscar con más corazón a Dios. No lo estás buscando con todo tu corazón. Tú sabes, te voy a leer algo que el Señor me enseñó esta semana pasada y que la prediqué en las congregaciones. ¿Por qué? Porque es necesario. Todo el mundo sabe en sí que Jesucristo viene y Él no va a recoger a todos. Él va únicamente a venir a escoger de entre los chivos, las ovejas a la derecha, los chivos a la izquierda. Él va a separar cuando venga el trigo de la cizaña. Él va a escoger. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Voy a leerte la definición de escogido. Cuando yo la leí, esperaba algo parecido, pero no tanto así. Pero sin embargo, está así escrito. Fíjate. Escogido, definición de escogido, es que se considera el mejor de su especie o de su clase. Para ser escogido, pueblo, tienes que ser el mejor de tu especie o de tu clase. Eso es lo que se requiere para ser escogido. Ahora, no te estoy diciendo con esto que empieces a estarte comparando a ti mismo con otras personas. No, lo que te estoy diciendo es que hagas como Pablo dijo, que corras la carrera, pero correr de tal forma para que ganes. No que te andes comparando con otras personas de la misma congregación, sino que estés enfocado en correr y ganar. El otro día estaba mirando un asunto, ahorita como están pasando los reportajes de los Juegos Olímpicos que van a ver, una mujer que es boxeadora, la estaban entrenando y entrenaba 3 veces al día de 2 a 4 horas cada vez para llegar a alcanzar lo que tenía que hacer. Una estricta disciplina en cuanto a lo que tenía que alimentarse, disciplina en todo y mucho entrenamiento, bien ejercitada. Te voy a decir algo, pueblo. En cuanto a ejercicio se refiere, o a ejercitarte en las obras del Espíritu, estás muy bajo. No se busca verdaderamente vivir una vida disciplinada en Dios. No te entrenas en el Espíritu, no ejercitas tus músculos de la fe, ni estiras tu amor. Simplemente vas viviendo un evangelio pusilánime al día, a ver qué sale, a ver cómo me va, a ver si van bien, si quebranto los mandamientos bien, si no los quebranto, gloria a Dios. En pocas palabras, si obedeces o no obedeces, no hay ningún problema. Y eso no es así.
Si en el mundo físico se preparan para una competencia, porque quieren ganar, imagínate cómo nosotros no tenemos que prepararnos acaso para cuando el Señor Jesucristo regrese nos pueda escoger. O sea, en pocas palabras, cada uno de nosotros tiene que trabajar de tal forma de que cuando el Maestro venga, te encuentre con las ropas blancas resplandecientes, te encuentre con la armadura puesta, te encuentre cuando venga a mirar tu árbol, encuentre frutos que comer en él, encuentre tus manos limpias y tu corazón puro. ¿No crees que no te conviene trabajar en eso, pueblo? ¿No crees que no te conviene vivir una vida santa y agradable a los ojos de Dios porque es bien para ti mismo? ¿Me haces bien a mí que tú vivas una vida en santidad? Pueblo, yo no vengo a predicarte o a hablarte de Dios para llenar una congregación o algo. Yo vengo a predicarte para que tú te prepares. Yo no saco ni un solo beneficio de que tú obedezcas los mandamientos. Solamente tú eres el beneficiado. Porque si entras al reino de los cielos, entras tú. Y tú vas a disfrutar eso. Eso es ser escogido. Guardar los mandamientos, tú sabes, es ponerlos por obra. Habrás tenido predicaciones muchas que te enseñen lo que tú quieras. Pero si tú no estás practicando los mandamientos de Dios, estás lejos. Pero ese no es el único problema. Que no te estás preparando para su venida. Que no estás siendo diligente. Y mucha gente dice que se prepara, que ayuna y que ora. Que ayunan y que oran, y que ayunan y que oran, y que asisten a la iglesia. Y nos estamos preparando para cuando el Señor venga. Eso no es preparación, pueblo. Preparación es usar el amor, hacer bien cuando te hacen mal, vivir en paz. Eso es estar preparado, tener paz en tu corazón, ser paciente, tener fe, todos los frutos del Espíritu a flote en tu vida. Lo demás tiene apariencia de iniquidad, solamente así como apariencia de santidad, el ayunar y el orar, no porque sean malos, no lo son. Pero esas cosas se pueden hacer en la misma carne y en la misma carne te causan engaños. Ejercita el amor, ejercita la paz, ejercita el gozo, ejercita la fe, ejercita la mansedumbre, la fidelidad, la templanza. Ejercita esos. Esos son los que tienes que ejercitar porque esos son los que a Dios le gustan. Cuando digo ejercitar, practicarlos y practicarlos de nuevo otra vez hasta que los perfecciones. Y esto no están siendo practicados. Te digo, en estos días tú no practicas el amor de Dios. Cuando una persona te hace mal, le pagas mal igual. Cuando una persona te maldice, dices tú que el Señor le bendiga. Eso suena más bien como maldición que bendición. Porque el tono de la voz es grosero. Si te quitan dinero, peleas por el mismo. Cuando el Señor dijo, si te quitan la camisa, dales la capa. ¿Qué tipo de evangelio estás viviendo hoy? Y con todo y eso, ¿crees que vas camino al cielo? Te han estado engañando, pueblo. Has estado caminando impíamente y todavía crees que vas para arriba. No has estado siendo diligente. Muy poco lees la Biblia, más poco practicas los mandamientos. Solamente los únicos mandamientos que practicas es cuando los mandamientos son practicados únicamente cuando no representa ningún reto. ¿Cómo es eso? Sí, hablas verdad simplemente cuando tú no estás no representa ningún reto para ti. No tienes que esforzarte nada ni que dejar ir nada de ti. Das amor a las personas que te aman. Oye, yo los amo, hermano, yo los amo mucho. O amas de labios, de puro labio, diciendo por pura hipocresía, no, yo lo amo, Señor, tú sabes que yo lo amo. Puro cuento.
El amor tiene que ser sin fingimiento, sin hipocresía, y no tampoco de labios, sino de corazón, de verdad. Es lo que Dios está buscando. Y todo esto es resultado de la misma apatía. Y luego dices, cuando venga la apostasía, te voy a leer aquí lo que es apostasía para que mires tú. Apostatar. Te la voy a buscar, más que no se quiere dejar. Ahí está. Abandonar su religión o sus ideales para seguir otros diferentes. Eso es apostatar. Apóstata, persona que abandona sus ideales o su religión públicamente para seguir otros diferentes. Dime, pueblo, cuando quebrantas los mandamientos, ¿los quebrantas en secreto? También, aparte de que los quebrantas en público. ¿Qué es apostasía? ¿No es esto lo que tenemos aquí hoy como una gran apostasía? En su, por decirlo así, en todo el asunto cristiano que se predica en estos días, es muy raro encontrar cristianos que estén luchando por buscar la perfección, que estén yendo en contra de la corriente. En su mayoría, si no se despabilan en un lado, se despabilan en el otro. Si quebrantan un mandamiento u otro. Es muy raro encontrar ese tipo de gente que vaya buscando con todo el corazón poner por obra todos los mandamientos de Dios. Y no importa si lo siguen o no lo sigue el mundo, si el mundo acepta o no acepta, con todo eso va enfrente buscando más. Apostasía es que tú viniste, naciste del Señor, naciste del Espíritu y te apartaste y te regresaste como el marrano al lodo y como el perro al vómito. Eso es ser apóstata, que en otro tiempo, que después de haber sido lavado, santificado, justificado y haber sido hecho perfecto por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, te apartaste y fuiste a llenarte de iniquidad otra vez. Eso es apostatar. En estos días, pueblo, tal vez digas, no, la gran apostasía ya viene. ¿Tú piensas que porque estás en la iglesia ya, gloria a Dios, estás bien? No, eso no tiene ningún poder enfrente de Dios, sino la forma que tú estás viviendo en cuanto a guardar los mandamientos de Dios se refiere. Sí, ¿qué vas a decir? Como tienen la costumbre de decir, ay, es que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Y qué? Porque estás bajo la gracia, ¿vas a quebrantar los mandamientos de Dios? ¿Cuál es el plan? No. Si tú quebrantas los mandamientos de Dios, tienes problemas. Dios está buscando, y la razón por la cual no se ha alcanzado la santidad anhelada es por la misma apatía, desinterés que existe, la indolencia o la no diligencia han ocasionado la falta de hambre, más bien la falta de búsqueda, y te la voy a hablar mañana si Dios quiere, la falta de búsqueda de la leche materna no adulterada. Eso ha ocasionado todo este revoltijo que hay entre evangelio y mundo. Es una sopa de letras, por decirlo así, un engaño de palabras que se han hecho y que las han venido a hacer como tropiezo. Pero el Señor tenga misericordia, pueblo, te habla porque verdaderamente te ama, para que tú no estés caminando en ese tipo de vida. Te lo repito, si nadie quiere seguir a Dios, ¿a poco por eso vas a seguirlo? ¿Tampoco lo vas a seguir tú? Ya porque alguien más está quebrantando los mandamientos, ¿también los vas a quebrantar tú? Ya porque nadie quiere ser fiel, ¿también tú vas a ser infiel? Piensa bien las cosas antes de hacerlas y busca perfeccionar tu amor. Porque si tú no perfeccionas tu amor, vas a tener temor en tu corazón, y el temor acarrea en sí castigo, de acuerdo con el libro de Juan, capítulo 4. Allí está escrito, si eres de Dios, habrás nacido de nuevo, ¿ok? Pero si no, estás viviendo en la misma forma. Los hijos de Dios nacen de nuevo y viven y nacen a una vida diferente, a una vida nueva, no a una mezcla de la antigua vida con la vida nueva. Eso no es, eso es tibieza a los ojos de Dios. Y eso causa que seas abominado
vomitado de los labios de Dios, de la boca de Dios. Por eso te digo esto, ten mucho cuidado en tu forma de caminar. Yo te aconsejo que te humilles enfrente de Dios, te arrepientas y te conviertas de corazón y busques verdaderamente perfeccionar el amor de Dios en ti. ¿Y cómo lo perfeccionas? El amor lo perfeccionas guardando los mandamientos de Dios. El amor lo perfeccionas amando a tu prójimo y aún a tus enemigos. Así se perfecciona el amor. Por eso te digo, búscalo mientras pueda ser hallado. Vamos a seguir primeramente Dios hablándote y enseñándote más cosas que están muy torcidas en estos días. Hay demasiada iniquidad en este pueblo, pero con todo y eso el Señor no quiere que me calle. Dice, habla porque hay mucho pueblo. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquellos los cuales escuchan la voz de Dios, por favor, sigan a Dios y conviértanse a Dios con todo su corazón, toda su mente, toda su alma y todas sus fuerzas. La paz del Señor sea contigo, pueblo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.